Le invito a abrir su Biblia, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11 y 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11 y 12. Dice así: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Amén. Reciba su lugar. Dios en tu casa. Dios en tu casa. El arca en ese tiempo, en esa época, representaba la presencia de Dios. Dios había mandado hacer todo el tabernáculo, y dentro de los distintos lugares y divisiones y elementos que tenía el tabernáculo, había uno de los muebles que se llamaba el arca del pacto y de la alianza, donde estaba y moraba la presencia del Señor. Por eso estaba en un lugar específico, estaba en el lugar santísimo, donde una vez al año simplemente una persona, el sumo sacerdote, podía entrar para expiar los pecados de todo el pueblo y salir con la bendición de que Dios había bendecido o había perdonado por un año más a todo el pueblo. Ese arca del pacto fue llevado el proceso, el tiempo. Y luego en el tiempo de Elí, los hijos de Elí, que no eran muy temerosos de Dios, dice que estaban perdiendo la guerra. Y dijeron: los filisteos son un poco supersticiosos. Vamos a llevar el arca del pacto y ellos se van a asustar. Y vamos a vencer la batalla. Llevaron el arca del pacto, le sacaron el arca y le mataron a ellos. No quiero redundar en la historia porque quiero ir a otro pasaje y a otra historia. Los filisteos no pudieron soportar la presencia de Dios, que se defendió frente a otros tipos de dioses, y mandaron de vuelta el arca. El arca quedó tirado por muchos años. Había pasado todo el periodo de Samuel, había pasado el periodo de Saúl. Y David empieza a buscar dónde había quedado el arca, que significaba la presencia de Dios. Y lo encontró tirado allá en un campo entre los yuyos. Y va y prepara toda una comitiva para traer el arca de nuevo. Para traer de nuevo la bendición, para traer de nuevo la presencia de Dios. En el camino alguien comete un error, que no le correspondía tocar el arca, y lo tocó y cae muerto en el lugar donde estaba. Así que cae un temor de nuevo de qué estamos haciendo, qué hicimos mal, porque el Señor castigó todo lo que parecía alegría. Se convirtió en luto y se convirtió en tristeza. Así que el arca queda por camino una vez más y va a parar a la casa de Obed-edom. Y los pasajes que acabamos de leer dice que Dios bendijo la vida, la familia, la casa de Obed-edom, porque allí estaba la presencia de Dios. Porque allí estaba la presencia del Señor. Así que después de 3 meses llega la información a David. Pues sabe que ¿te acordás que dejamos el arca allá en la casa de Obed-edom? Sí, no sabe cómo Dios bendijo su casa, bendijo su familia. Así que una vez más David prepara cómo debe trasladarse y cómo debía ser la presencia del Señor, y lleva nuevamente a la ciudad de David el arca del pacto. 150 años después aproximadamente, 145, 148, ya nos vamos al libro de Reyes.
capítulo 4. La historia empieza en el versículo 8, pero intentaré no leer mucho, intentaré resumir y relatarle la historia. Quizás para usted es conocida, pero también habla de los mismos. Es interesante que este capítulo 4 de Segundo de Reyes tiene particularmente 3 historias. Empieza la primera historia contando que una viuda que se había quedado viuda, una mujer que se había quedado viuda, tenía muchas cuentas y no tenías con qué pagar, y fue a Eliseo y le dijo: ¿qué puedo hacer? Y usted conoce la historia de la multiplicación de ese aceite, que pidieron vasijas, llenaron todas las vasijas, vendieron todo ese aceite y pudieron pagar sus cuentas. La última historia que cuenta en este capítulo es que porque había necesidad, porque había hambre, decidieron organizar una olla popular. Vamos a comer todos juntos, vamos a poner un poco de todo, a ver qué conseguimos, y vamos a hacer una comida y vamos a comer todos juntos. Pero a alguien se le ocurrió y vio lindo algunos zapallos, algo colgado por ahí, dijo: vamos a poner también, vamos a poner a hervir. Y cuando la gente empezó a comer lo que estaba, se dio cuenta que eso era veneno, que estaban comiendo comida envenenada. Así que empezaron a sentirse mal, empezaron a devolver uno por acá, otro por allá. Y le llaman a Eliseo, y Eliseo dice que va y derrama harina sobre esa comida y purifica esa comida, y cesó la enfermedad. Pero entre medio de esas 2 historias, la Biblia nos relata de que había una mujer que cada vez que Eliseo pasaba por su pueblo, por su lugar, le decía: Eliseo, vení a comer con nosotros, vení a casa, pasá con nosotros este mediodía, esta tardecita. Y así lo hizo por varias veces. El profeta, cada vez que pasaba a ese lugar, sabía de que en esa casa tenía un lugar para pasar un tiempo, para descansar, para comer algo. No sabemos con exactitud la distancia que había de donde vivía Eliseo, de donde estaba este lugar, que la Biblia nos dice aquí en el versículo 8, estoy en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Aproximadamente Sunem estaba 30, 40 kilómetros de distancia de donde vivía el profeta Eliseo. Esta mañana el hermano Rubén hablaba de la viña que Nabot deseó y que Acab deseó y le sacó. Bueno, curiosamente están todos ahí en la misma región. El valle de Jezreel, las colinas, y sobre esas colinas Acab tenía su palacio en el valle de Jezreel, que es una de las zonas más fértiles al día de hoy, inclusive las zonas más fértiles de Israel. Allá abajo tenía la viña, y prácticamente pegado al valle de Jezreel estaba este pueblo, Sunem. Así que de donde pasaba Eliseo, pasaba siempre por ese lugar y quedaba en esa casa. La mujer le invita, así que allí había una mujer importante, dice la palabra del Señor. Este importante nos da a entender que tenía una cierta posición económica. Les hice comentario al respecto de las otras 2 historias que en este mismo capítulo están. Y nos habla de que esas otras 2 historias nos da a entender de que no había muy buena economía en el pueblo de Israel. Es más, cuando usted estudia la historia y cuando ve de los reyes del reinado del norte, la mayoría fue reinados malos. Ellos venían del reinado de Acab. En este tiempo estaba reinando Joram, que también era un rey malo. Así que eso traía maldición al pueblo también. Y no pasaban muy bien económicamente. Sin embargo, aquí la Biblia nos hace mención
de que había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí, venía a casa de ella a comer. Un día ella le habla a su esposo y le dice: querido, ¿qué te parece si hacemos una pieza? En la parte de arriba de casa hacemos una piecita, y cada vez que el profeta pase por acá, no solo le invitamos a comer, le dejamos un lugarcito, ponemos allí una cama, ponemos una mesa, vamos a poner una heladera también. No había heladera. Pero sí nos da a entender que le ponen lo que estaba al alcance para ese tiempo, un candelero que tenga luz, que tenga un lugar donde estar cómodo, donde reposar, y esa es su pieza. Cada vez que él viene, cada vez que él pasa, ya le damos la llave. Él viene, no importa ahora que viene, esa es su pieza. Él puede estar y puede quedarse allí. Así que una y otra vez que el profeta pasaba por ese lugar, por Sunem, tenía un lugar donde estar, donde parar y donde ir a descansar. Un día hablaba Eliseo con Giezi y le dice: qué bendición, qué lindo lugar que nos prepararon acá, ¿eh? Qué cómodos que estamos, qué cama que nos pusieron. ¿Viste? Somier pusieron para nosotros acá. Qué bien que dormimos acá, mejor que en casa. La verdad es que tendríamos que hacer algo para recompensar a esta familia. Por las cosas, por lo bien, por el servicio al siervo de Dios. En ese tiempo el profeta representaba la voz de Dios para el pueblo. Dios hablaba en ese tiempo a través del profeta. Y cada vez que Dios quería decir algo al pueblo, lo hacía a través del profeta. Y cuando alguien necesitaba, como la mujer que tenía la deuda, iba al profeta. Y el profeta era quien le daba directivas de cómo seguir su vida en adelante. Así que habla con Giezi. Y Giezi dice: la verdad no sé qué podemos hacer. Vamos a preguntarle. Le preguntamos, y lo que necesitan le hacemos, le bendecimos, le ayudamos y está a nuestro alcance. Así que llaman a la mujer y le preguntan: ¿hay algo que nosotros podemos hacer por ti? ¿Necesitas que oremos por algo? ¿Necesitas que hablemos con el rey? ¿Necesitas que de alguna manera hablemos con el jefe del general de los ejércitos? ¿Algo estás necesitando en que nosotros podemos ayudar, o en gratitud a lo que haces siempre por nosotros, que venimos y estamos tan bien y tan cómodos acá? Y ella dijo: la verdad que no, estoy bien, tengo todo lo que necesito, bien en mi pueblo, estoy conforme con todo lo que tengo. Pero quedó esa duda, quedó esa pregunta entre Giezi y Eliseo. Versículo 12. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino a ella delante de él. Versículo 14. Y él dijo, Eliseo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí, ella no tiene hijos, no tiene hijo, y su marido es viejo. La verdad que no encontraban en qué podían hacer, en qué manera podían bendecir a la mujer. Y Giezi dijo: ¿te diste cuenta que el hombre es bastante grande ya? Y ellos no tienen hijos. Están bien económicamente, nos bendicen. Le preguntaste en qué podés serle útil. Y dijo: no, la verdad que estamos agradecidos. Dios fue bueno con nosotros, no necesitamos nada. Pero quedó esa duda entre ellos y dijeron: ¿te diste cuenta que no tienen hijos? ¿Te diste cuenta que no hay nadie gritando por ahí, que es silencio, todo? Así que vuelven a llamar a la mujer y él dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Detalles interesantes
que nos da la palabra del Señor. Ella vino, ellos estaban en la pieza que ella le había construido, que le había preparado. Allí adentro hablan, le llaman para que ella venga, ella viene y está a la puerta de la bendición que había hecho a los siervos de Dios. Y Eliseo le dice, versículo 16, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burlas de tu sierva. No, Señor, eso no es posible. Sara se rió, dijo, no, el pobre viejo ya no puede más. Y acá dio una situación media parecida y ella dice, no, yo doy lo mejor, pero no se rían de mí, tampoco se burlen de mí. Sin embargo, Dios fue bueno y la bendijo. Dios le dio el hijo que no tenía, que no creyó que llegaría. Pero porque Dios recompensa a aquel que hace cosas por él, el Señor bendijo y dio palabra a su siervo, y su siervo le dijo, aquí dentro de un año vas a estar acunando un hijo, y así sucedió, Dios le dio un hijo. Ahora este hijo creció, nos relata la palabra del Señor. Ustedes verán que estoy yendo rápido por la historia, no quiero detenerme en todos los versículos. Este hijo creció, ya acompañaba a su padre al campo. Ya acompañaba a su padre a ir con los cosecheros, con los segadores, otro indicio que nos da de que era gente que estaban bien, que tenían empleados a su servicio, que tenían gente que les servía. Fue junto al campo a trabajar y nos relata la Biblia que estando trabajando en el campo de golpe pega un grito y dice, ¡ay, mi cabeza! Algo pasó ahí. No sé si era un infarto, Leo. ¿No? ¿Cómo se siente? Pero algo de golpe en la cabeza. Irresistible. Algo pasó. No, la Biblia no nos dice qué horario fueron, cuánto tiempo pasó cuando estuvieron allá. Sí nos dice que surgió esto y el padre manda a uno de los siervos a llevarle, a acompañarle a la casa, que esté con su mamá. Y cuando va y le lleva a la casa para estar con su mamá, dice que su madre lo toma en su regazo y lo tiene en un tiempo en su regazo. Y para el mediodía, en los regazos de la madre, el hijo muere. No sabemos cuánto tiempo pasó, no sabemos qué distancia estaba al campo, no sabemos cuánto tiempo estuvo en los brazos de su madre, pero en los brazos de la madre muere el niño. Ahora es interesante ver ahora cómo actúa esa mujer, con un corazón abierto a dar, a bendecir la obra del Señor, a bendecir los siervos de Dios, a dar algo, a dar de lo que tenían, a ver qué hay que yo pueda hacer que sirva para el siervo de Dios. Y le construyó esa pieza. En recompensa Dios le dio ese hijo. Ahora ese hijo acaba de morir. ¿Qué hace la mujer? Corre desesperada, gritando, ¿cómo puede ser que sucedió esto? Señor, para eso me diste, más vale ni me hubiese dado, porque ahora pude tener un hijo en mis brazos y ahora me lo arrancaste. No, nada de eso. Eso quizás haría tú y yo. Eso quizás sería mi actuar. Lo que ella hace es alzar ese joven, ese muchacho, ese niño. Tampoco tenemos con el tiempo. Pero dice que lo llevó hasta la pieza que había construido para el siervo de Dios y puso en la cama que había preparado para el siervo de Dios. Versículo 20. Y habiendo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y se murió.
Versículo 21. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta salió. ¿A dónde fue? A hablar con su marido. ¿Qué le fue a decir al marido? Que estaba en el campo, estaba con los cosecheros, estaba trabajando. Y le dice, vine a avisarte que voy a ir a la casa de Eliseo. ¿A la casa de Eliseo? Hoy, si no es sábado. No le importa, pero yo voy a ir a la casa de Eliseo. Pero no es luna nueva tampoco. Tendríamos que entrar en los detalles de por qué todo esto. Pero nos da a entender de que solía hacer alguna visita alguna vez, pero era dentro de otro marco. Ella le dice, no, yo voy a ir. Y la palabra del Señor dice, paz. Que por ahí nosotros no lo entenderíamos, pero es el saludo del pueblo de Israel, Shalom, que significa paz. Le estaba diciendo, me voy, me voy. Te vine a avisar que me voy. Si llegás al mediodía más tarde en casa y no me encontrás, es porque me fui a ver a Eliseo. Se va a ver a Eliseo y desde lejos Eliseo le reconoce, manda a Giezi a preguntar qué es lo que necesitaba. Ella prácticamente ignora a Giezi. No le da mucha atención a lo que Giezi tenía para decir. Y va hasta donde estaba el hombre de Dios. Va hasta donde estaba Eliseo. Versículo 27, siempre en el mismo capítulo. 4:27. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios, en el monte se asió de sus pies, se agarró de sus pies. ¿Qué hizo cuando llegó, cuando encontró, cuando caminó, o cuando fue en el asno, en el burro, lo que haya quedado a la distancia, 30, 40 kilómetros? Cuando llegó al lugar, porque vio cuando vamos viajando y cuando vamos a un lugar y vamos con un propósito, ya vamos por el camino pensando, voy a llegar y voy a hacer esto y voy a hacer aquello y después voy a hacer aquello. Vamos planificando ya en nuestra mente todo lo que vamos a hacer cuando llegamos allá. Ella lo que quería hacer cuando llegaba allá era tirarse a los pies del profeta. Eso es lo que pensó hacer cuando llegaba. Así que viene Giezi a preguntarle, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? ¿Está bien tu casa? ¿Está bien tu marido? ¿Está bien todo? Sí, todo bien. Ella no quería hablar con Giezi, ella quería tirarse a los pies de Eliseo. Ella quería derramar su corazón a los pies de Eliseo. Ella quería ir a la presencia del Señor, a exponer su causa, su situación. Por lo que nos dice la Biblia, ni a su marido le contó de que el muchacho había muerto. Solo le dijo, me voy a la casa de Eliseo. Y se fue y sin quejas, sin reclamo, para Eliseo se echa a sus pies a derramar su corazón a los pies de Eliseo. Y se acercó Giezi para quitarla, para sacarle, para decir, no hagas eso. Pero el varón de Dios, Eliseo, le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. ¿Qué haces cuando estás en amargura? ¿Qué haces cuando estás con el corazón quebrado? ¿Qué haces cuando estás dolido? ¿Qué haces cuando tenés preguntas a Dios y el cielo está en silencio? ¿Reclamás o te tirás a los pies del Señor a pedirle, Señor, ¿por qué permitiste esto? Domingo pasado compartía la palabra y decía al respecto de que lo que nosotros hablamos es lo que creemos. Y si dentro de nosotros tenemos ese tesoro de fe y creemos que la obra del Señor va a ser,
dice ese versículo 18 de ese capítulo, aunque no vemos las cosas, nosotros vivimos viendo lo que hay después, no mirando las cosas que nos rodean, no la realidad que nos rodea, sino lo que tenemos por delante. Ella sabía que Dios le había dado esa bendición. Y ahora sabía que el lugar donde tenía que ir a pedir respuestas era la presencia del Señor, y se tira a los pies del profeta. Y le dijo el varón de Dios, déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Ni Eliseo sabía qué pasó acá. El Señor no me dijo nada. Si quiere sacarle, decir, no, pará un poquito, no. Pero el profeta dijo, no, dejarle que derrame su corazón. Está en amargura. Todavía no sé siquiera por qué, cuál es el motivo, pero déjala que llore. Déjala que quiebre su corazón a los pies del profeta en este caso. Ella le dice, ¿acaso yo te pedí un hijo? ¿Acaso yo te dije cuando me preguntaste qué te puedo hacer, en qué te puedo bendecir, en qué te puedo ayudar? Estaba en mi corazón tener un hijo. Nunca tuvimos hijo, pero ni siquiera eso te lo pedí. Me diste, estaba agradecido, pero sin embargo ahora está muerto. Así que el profeta Eliseo dice a Giezi, Giezi, tomá mi cayado y andá, no pares por el camino, andá, caminate la distancia que haya hasta la casa, conocés la pieza donde anda, ahora anda. Andá allá, abrí, entrá, el joven está acostado en la cama. Y agarrá con el cayado y tocarlo y él se va a levantar. Salió Giezi y la mujer seguía a los pies de Eliseo. Andá, y ya fue, ya. No me voy a ir. Si vos no vas conmigo, yo no me voy de acá. Vive el Señor, vive tu alma, que no te voy a dejar. Quiero que vos vayas conmigo allá. Oh, cuántas cosas tenemos que aprender de eso. Derramar el corazón a la presencia del Señor. Hay un problema y hablarlo con el Señor. Derramar el corazón en la presencia del Señor. Y si tienes algo que decirlo, dile al Señor. Tienes preguntas que hacerle, hágale pregunta al Señor. Pero no hables del Señor a todo el mundo y el Señor se entera porque le estás criticando y porque estás reclamándole en voz alta y frente a todo y contando. El Señor se entera de que estás enojado con Él. Si tenés algo que decirle, decirle al Señor, pero derramando tu corazón en su presencia, humillándote a sus pies. Así que a Eliseo no le quedó otra que decir, bueno, está bien, vamos. Y decide acompañarle. Y van de camino. Giezi ya está saliendo de la pieza y ya está volviendo. Le dice, y no pasó nada. No revivió el muchacho. Nada. Ni se movió. Nada. Así que va Eliseo, va al lugar. Se tira sobre el muchacho. Y por más que ya le transmite el calor corporal, el muchacho sigue sin levantarse. Camina Eliseo, da vuelta, baja a ese primer piso, baja abajo, camina aquí, camina allá. Vuelve al lugar. El muchacho empieza a toser y vuelve a la vida. Ahora quiero ir concluyendo con esta historia por lo menos. Versículo 37. Versículo 36, 4:36. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita.
y él la llamó. Y entrando ella, nos da a entender de que no estaba junto. Oró, le pidió al hombre de Dios que le dé una solución y dejó que el varón de Dios haga la obra. ¿Recuerda ese versículo que dice, encomienda a Jehová tu camino? Confía, déjale, Él hará. Y cantábamos esta noche, aunque no puedas ver, Él está obrando. En todo tiempo Él está obrando. También cantábamos, porque yo canté junto, alaba, en la prueba alaba, estás llorando, alaba, estás sufriendo, alaba. No critiques, no reclames, no reniegues. No es nuestra forma de hablar, no es el lenguaje del cielo. Dice, llámala, y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, observe la secuencia de la historia. Y él le dijo, toma a tu hijo. Eliseo le dice, acá está tu hijo. Se había muerto, acá está vivo de nuevo. Toma a tu hijo. Versículo 37, perdón. Y así que ella entró y abrazó a su hijo y gritó de alegría y de felicidad porque Dios había revivido a su hijo. Haríamos tú y yo eso, ¿no es cierto? Porque estaba muerto y acaba de revivir, murió en sus brazos y ahora tenía la posibilidad de abrazarlo vivo. Pero ¿qué es lo que hace primero? Antes de abrazar a su hijo, y se inclinó a tierra, entró y se echó a sus pies, adoró al Señor, adoró al siervo de Dios una vez más. Se tiró a los pies cuando estaba en necesidad, se tiró a los pies del Señor. Pero cuando había gratitud, cuando había agradecimiento, antes de salir corriendo como los otros 9 leprosos a decir, ¡qué bueno, estamos sanos! No, dijo, pará, estoy sano, tengo que volver a agradecer al que hizo esto. Tengo que agradecer al que hizo esto. Se echó, se postró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra hasta el suelo. Y después tomó a su hijo y salió. Hoy la presencia del Señor no está en un arca. La presencia del Señor no está solo en un profeta o en un hombre. El velo del templo con la obra de Cristo en el Calvario se rasgó. Y la entrada es libre para todo aquel que quiere entrar a su presencia. Sigue siendo de la misma manera, sigue siendo con la misma santidad, sigue siendo con la misma preparación, pero Dios sigue diciendo de la misma manera que Él sigue buscando. Y le dijo a la mujer en el pozo de Samaria, no tiene que ver con un lugar, no tiene que ver con un monte, no tiene que ver con un pueblo que adore a Dios, sino personas que quiebren su corazón, que adoren al Señor en espíritu y en verdad, porque tales adoradores, el Padre, ¿qué dice después? Busca, y siempre digo esa palabra, cuando algo se busca es porque casi no hay. Cuando usted busca algo es porque no se consigue tan fácil. Si hay habitual, si por todos lados se consigue, no hace falta buscar, compramos nomás sobre hora. Pero cuando es algo que necesita tener con tiempo, usted busca y compra con tiempo para que no quedarse sin. Y el Padre dice que busca tales adoradores. Tú y yo estamos viviendo en ese tiempo. En ese tiempo donde usted puede adorar al Padre en espíritu y en verdad. Pero el que escudriña todos los corazones conoce el espíritu que hay dentro de nuestro interior.
y conoce si hay un corazón humillado, rendido a los pies del Señor. Si hace algo por querer tener un beneficio de Dios. En esta mujer no vemos eso. No le interesaba decir, bueno, yo te doy una piecita, pero quiero que hagas esto y esto y esto. No. Un corazón abierto al Señor, un corazón servicial. Y gracias, Señor, con lo que tenemos estamos bien, no necesito nada. Pero cuando tuvo una necesidad, cuando tuvo algo que hacer, fue a la presencia del Señor y le dijo, Señor, ese hijo que me diste, no te lo había pedido, pero Señor, así como me diste, hoy quiero que vuelva a la vida, pero a los pies del Señor. Qué lindo es poder tener la bendición de Dios en tu casa. Qué lindo es poder tener la bendición de Dios en tu corazón, en tu vida, en tu trabajo. Dios bendijo la casa de Obed-Edom porque ahí estaba un mueble que representaba, que tenía la presencia del Señor, que había estado tirado entre los yuyos mucho tiempo, pero hoy estaba en la casa de alguien. Y por estar dentro de la casa y simplemente porque Obed-Edom le dio un techo para que no esté bajo la lluvia, Dios ya bendijo su casa. ¿Cuánto más si tú das un servicio al Señor? ¿Cuánto más si tú rindes tu corazón al Señor? ¿Cuánto más si tú te humillas a la presencia del Señor y derramas tu corazón, ya sea en gratitud o ya sea para pedirle algo, para rogarle algo, pero con un corazón agradecido, con un corazón humillado, con un corazón dispuesto a decir, Señor, sea lo que sea, me des lo que te estoy pidiendo o no me des lo que estoy pidiendo, te seguiré adorando de cualquier manera. Quiero invitarle a ponerse de pie en esta noche.